querido hablar del enfoque, dice ahí, el enfoque del paciente con anemia. O sea, no vamos a revisar una clase muy cortica de 30 a 35 minutos, vamos a hablar hablando de cómo enfocar de manera práctica a un paciente que tenga anemia. No vamos a hablar de la fisiopatología y nada de esas cosas. Vamos a tocar algunos temas muy someras, sino más bien de manera práctica, ¿qué hacer cuando me enfrento a un paciente que tiene una anemia? Lo primero es definir qué es la anemia, cómo se define la anemia. Entonces la anemia se define. ¿Anemia qué es? Anemia es una disminución en los niveles de glóbulos rojos en la sangre. Y eso deriva en la disminución de la hemoglobina o del hematocrito, que es el conteo de glóbulos rojos en porcentaje de producción al plasma, en términos de porcentaje. Las cifras de 13 y de 12, 13 en hombres y 12 en mujeres, parte de una revisión que hizo la Organización Mundial de la Salud por allá en 1968, a partir de una opinión de expertos en ese entonces. 1968, hace más de 55 años, cerca de 55 años. Y los expertos opinaron que los valores normales de hemoglobina en hombres era de 13 gramos por decilitro y en mujeres de 12 gramos por decilitro. Pero más adelante, basados en esta base de datos, en estudios Kaiser y el NANS 3, que es la tercera encuesta nacional de salud y nutrición en los Estados Unidos, define entonces ya unos valores de acuerdo en hombres y mujeres, pero de acuerdo a la edad. Claro, no es lo mismo, la médula no produce la misma cantidad, no regenera la cantidad de células por encima de los 60 años, tanto hombres como mujeres. Y encuentran entonces que definen que el nivel óptimo en hombres, vamos a hablar, en hombres, en adultos, entre los 20 y los 59 años, es de 13.7 gramos por decilitro, pero por encima de los 60 años y más, ese valor baja a 13.2 gramos por decilitro. O sea, 13.7 para menores de 59 años o menos, menores de 60 años, y 13.2 en los mayores de 60 años o más. Y en las mujeres de 12.2, sin importar la edad. En las mujeres sí va a encontrar variabilidad en la edad. ¿Por qué se produce la anemia? Una persona puede tener anemia por tres razones. Uno, porque produzca pocos glóbulos rojos, porque los pierda a través de sangrado, o porque destruya los glóbulos rojos. Entonces, a grosso modo, dos grandes causas: o falta de producción o aumento en las pérdidas. Y esas pérdidas pueden ser por pérdidas por sangrado o pérdidas por hemólisis. ¿De acuerdo? Esas van a ser las principales causas. Entonces, cuando yo tengo un paciente con anemia, yo debo pensar: ¿será que el paciente o está produciendo menos glóbulos rojos de los que debería producir, no regenera, o está perdiendo glóbulos rojos, ya sea porque esté destruyendo glóbulos rojos o porque tengo una pérdida de sangre? Cuando uno tiene pérdida de sangre, una clave allí, pues, que parece lógico, pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Pues si yo sospecho que tengo una anemia por sangrado, pues el paciente no solo va a perder glóbulos rojos, ¿cierto? O sea, no solo pierde glóbulos rojos, pierde todos los componentes de la sangre. Entonces, tendría que haber descenso de las plaquetas, no necesariamente por debajo de los valores normales, pero sí de los valores de referencia de ese paciente. ¿De acuerdo? Es muy frecuente encontrar pacientes en estudio, pacientes con anemia que el médico empieza un estudio con una cantidad de exámenes de entrada que son innecesarios, que son obsoletos, que lo que hacen es confundir, que lo que hacen es gastar plata innecesariamente, tiempo, recursos. Y es muy frecuente que ustedes vean una historia clínica de un paciente con anemia. Entonces, hierro, porcentaje de saturación del hierro, transferrina, porcentaje del hierro, no sé qué, folatos, vitamina B12, ácido fólico, LDH, bilirrubina,
haptoglobina, hemosiderina, bueno, una cantidad de cosas. Entonces uno dice, cuando ve todo eso, uno dice, pero bueno, ¿qué están buscando? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cuál es el norte que tiene ese médico cuando está enfocando ese paciente? Todos los estudios no son necesarios en todos los tipos de anemia. ¿De acuerdo? Entonces, disminución de la producción, aumento en las pérdidas. Una de las dos. Siempre, ustedes lo han oído nombrar una y mil veces, y sobre todo en la medicina clínica, lo primero que debo empezar a estudiar cualquier paciente es la historia clínica. ¿En quién estoy buscando el cuadro? ¿Qué tiene? Esos síntomas, ese cuadro anémico se asocia a otros síntomas, se asocia a otros hallazgos, o es solo la palidez, o sea, solo lo que viene pálido, entonces yo he visto con anemia, ¿cierto? No, no es que usted esté pálido, no es que esté pálido, pero usted está con anemia, o tiene otros síntomas, le está produciendo síntomas. ¿Qué tan urgente es reponer glóbulos rojos? ¿O puedo esperar y primero estudiarlo? Es un examen físico. Es muy importante, y tal vez uno de los exámenes fundamentales y de los primeros que tiene que hacer es un conteo de reticulocitos. Saber si la médula está produciendo glóbulos rojos o no los está produciendo. Si es regenerativa, es regenerativa. Si la médula responde o no. Y ahí puedo tener un primer indicio. Si el paciente tiene la médula intacta y tiene una anemia por pérdida de sangre, ¿cómo deberían estar los reticulocitos? Elevados. Porque responde, los reticulocitos son glóbulos rojos inmaduros. Entonces la médula saca los glóbulos rojos de una manera más apresurada. Todavía no se han madurado, entonces saca los reticulocitos. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que los reticulocitos, el conteo de reticulocitos, hay que corregirlo con el hematocrito, ¿no? Eso es lo que hablando de. Un extendido de sangre periférica. ¿Cuántas veces ustedes miran a pacientes con anemia que les piden extendido de sangre periférica? Muy pocas veces. Y es un examen muy barato, muy fácil de hacer, muy rápido y que nos da muchísima información. Muchísima información, ¿por qué? Porque si yo hago extendido de sangre periférica, puedo ver primero las formas de los glóbulos rojos, pero aparte de eso, puedo ver si las otras líneas celulares están alteradas o no. Si yo veo un paciente con un extendido de sangre periférica con compromiso de las tres líneas, ¿dónde está la enfermedad? En la médula ósea. Entonces, dirijo, me concentro a la médula ósea. Vamos a ver ahora cómo el enfoque a través del volumen corpuscular medio es un enfoque muy práctico. Al final de esto, va a ser un enfoque flujograma de acuerdo al volumen corpuscular medio. La ferritina es un examen que nos ayuda, pero especialmente en pacientes que tienen volumen corpuscular medio bajos, o sea, en anemias microcíticas, puesto que la ferropenia, la anemia ferropénica, es la principal causa, la causa más frecuente de anemias microcíticas. ¿De acuerdo? Ahora vemos eso. Y un hemograma completo para evaluar todas las líneas celulares. Miren que son exámenes que podemos hacer muy fácilmente en cualquier parte, en cualquier laboratorio de primer nivel pueden hacer estos exámenes. Y no necesito esta conversación acá. Y este puede ser el punto de partida. Entonces, lo primero, con todos los reticulocitos, esos son los reticulocitos, son las inmaduras, generalmente son más pequeños que los ya desarrollados y son de diferentes tamaños. Hay que corregir los reticulocitos con el conteo total. El porcentaje de reticulocitos, el conteo total, que ustedes colocan el porcentaje por el conteo total y ese es el número corregido. Normalmente uno debería tener un conteo mayor de 120.000 reticulocitos por mililitro. ¿De acuerdo? Es la manera más segura de evaluar la respuesta. Si tengo menos de 50.000, pues menos de 120.000, pues estoy hablando de que la médula no se está regenerando. Si el conteo de reticulocitos está elevado, no se hace necesario. Si está elevado, es decir, la médula está respondiendo bien. ¿Para qué evalúo el hierro? La capacidad que mide el hierro a la hemoglobina, la ferritina, niveles de folatos.
Supongo yo que si se están produciendo reticulocitos, pues la médula tiene todos los sustratos para producir las células rojas. Digamos, entonces esto no se hace necesario, ni debo estudiar la médula ósea en el enfoque del paciente con anemia. Entonces, en el extendido de sangre periférica, busque el tamaño y la forma de los glóbulos rojos, especialmente si hay variabilidad en las formas y en los tamaños. Entonces hay policromacia. ¿Qué es la policromacia o la policromatofilia? Color. Pintura, función, ¿sí? Poli. Muchas, varias. De diferentes tinciones, se tiñen de diferentes colores con las diferentes tinciones. Eso quiere decir una respuesta medular, varios tamaños y formas. Si existe una población dismórfica del glóbulo rojo, si hay alteración de la forma del glóbulo rojo, eso también es muy importante. Y si hay anomalías en las plaquetas y en los glóbulos blancos. Porque si hay anomalía en las plaquetas y los glóbulos blancos, a partir de esta extensión periférica, usted ya piensa que el problema no solo es de la línea roja. Entonces ya piensa en la médula. ¿De acuerdo? Aquí lo va a tener acá. Bueno, ahora sí, de acuerdo al volumen corpuscular medio. De acuerdo al volumen corpuscular medio. Si tengo el paciente con anemia. Vamos a hablar ya como prácticamente del enfoque. Entonces, tengo un paciente con anemia. Clínicamente lo veo pálido, veo una disminución de la tensión de las conjuntivas pálidas, evalúo si hay qué tan sintomático está el paciente, porque un paciente con anemia crónica puede estar sin síntoma, puede no tener síntomas, ¿cierto? Pero hay otros pacientes, si la anemia es aguda, muy posiblemente tenga síntomas porque no está acostumbrado a sus niveles tan bajos de hemoglobina o hematocrito, puede tener, si tiene disnea, si tiene hipotonía, tiene edema en miembros inferiores, tiene síntomas de falla cardíaca, cor anémico, ¿no? ¿Qué síntomas tiene? Hago una nivel de hemoglobina, y la hemoglobina, supongamos que es un hombre de 40 años, un hombre de 40 años y tiene 11 de hemoglobina, ¿qué piensa? Tiene una anemia, ¿cierto? Tiene una anemia. Lo siguiente que voy a mirar es el volumen corpuscular medio, para clasificarla en macrocítica, microcítica o normocítica. Los valores normales del volumen corpuscular medio son los que están allí. Ustedes van a encontrar, aquí está como prorrateado, como más fácil. Ustedes van a encontrar literatura. Normocítica, 89 más o menos 9. Sí, 89 más o menos, o sea, de 80 a 99. Entonces, si encuentran en este rango, los centilitros, será una anemia normocítica. Si está por debajo de 80, será microcítica. Ah, yo me hubiera quedado 81. Bueno, más fácil, me parecía así, esta revisión. Menor de 80, microcítica. Y más de 100, macrocítica. Ahora hablamos de la macrocítica que se clasifica en dos. Más. ¿Listo? Mayor de 110 o menor de 110. Entonces vamos a ir con la microcítica. Entonces si yo tengo, vamos a ir a ver si tengo aquí. Entonces, si tengo un volumen corpuscular medio menor de 80, yo voy a pensar en 4 posibilidades fundamentales. 4 posibilidades. Una, déficit de las reservas de hierro, o sea, la ferropénica. Primero, ferropénica. Grábese eso. La causa más frecuente de anemia microcítica, el 80% de los casos de anemia microcítica, es la ferropénica. Segunda causa, la anemia de enfermedad crónica. Las anemias de enfermedad crónica generalmente son normocíticas, pero son la segunda causa de las microcíticas. ¿Estamos? Las anemias de enfermedad crónica generalmente son macrocíticas. Perdón, normocíticas. Pero son la segunda causa de anemia microcítica. Entonces, si tengo una anemia por debajo de 80 hectolitros, lo primero que pienso es en ferropenia, lo segundo que pienso es en una anemia de enfermedad crónica, la tercera causa dependerá de la edad.
Si es una persona joven, por debajo de los 60 años, joven, no abran los ojos. Pienso en hemoglobinopatías, problemas de la hemoglobina. Pero si es una persona anciana, la principal causa en los ancianos de anemia microcítica es la sideroblástica. La sideroblástica, depósitos exagerados de hierro en la médula ósea. ¿Listo? Entonces, microcítica, primero, ferropenia. Segunda, enfermedad crónica. Tercero, hemoglobinopatías o talasemias. Si son niños, pues talasemia. Si es un joven, generalmente las talasemias mayores, pues no sobreviven de 5 o 6 años. Pero si es un joven, un adolescente, un joven, pues usted puede ser una talasemia menor. ¿Sí? Pero si es un anciano, busca la médula ósea de hierro, la sideroblástica. Entonces, ¿cuál es el examen que debo hacer en un paciente con anemia microcítica? ¿Qué exámenes debería hacer? Ferritina. Uno solo. Ferritina. No tiene que hacer nada más. No se pongan a pedir nada más. Salvo que ustedes sean hematólogos super especializados en. Pero si no son hematólogos, solo ferritina. No más. Porque el 80% de los casos de la anemia microcítica va a ser lo que necesita ustedes verificar. No se ponga a pedir hierro, porcentaje de saturación del hierro, transferrina, porcentaje de saturación de la transferrina, y colocan cifras, ¿no? Tíbic, ¿qué es eso? Ácido fólico, no, el paciente de EPS con anemia ferropénica y haciendo cola para que le autoricen un poco de examen. Ferritina, simplemente se acabó. Y mira la ferritina se demora 1 hora, bueno, consulta externa, entonces la próxima consulta. Va con la ferritina, no más. Ferritina baja, tiene el diagnóstico. Es una anemia ferropénica, pérdida de los depósitos de hierro. Sí, busque por qué tiene déficit de depósitos de hierro. Sangrados crónicos, baja ingesta de hierro, etc. Y lo que tiene que hacer es darle hierro. Se acabó. Darle hierro, pues, no más. Y ya, en la casa, está usted tranquilo y luego como un príncipe o una princesa. ¿Listo? Si la ferritina es normal, ahí sí tiene que pensar usted en otra cosa. Lógicamente, usted ha hecho primero una historia clínica. Estamos claros. Entonces, si yo tengo un paciente, vamos a ver, de 65 años, diabético hipertenso, con falla renal, diabético hipertenso con artritis reumatoide, que toma medicamentos y está anémico, y yo ya estoy pensando en la segunda causa de la microcítica, que generalmente son normocíticas, pero pueden ser la segunda causa de la microcítica, que son la anemia de enfermedad crónica. ¿Cierto? Que son anemia de enfermedad crónica. Entonces, posiblemente yo ya me vaya adelantando. Bueno, entonces, aparte de la ferritina, le pido otras cosas. ¿Se va a entender? Miren por qué es importante la historia clínica y el contexto clínico en el que estamos hablando. Yo le estoy enseñando el algoritmo como debería hacerse. Entonces, ferritina normal, pienso en enfermedad crónica. Por aquí tengo una lista de las principales enfermedades crónicas. Espérense. Yo por aquí tenía enfermedades crónicas, ¿dónde estoy? Por aquí tengo una lista. ¿Dónde estoy? No tengo. Espérense. Una lista de las principales enfermedades crónicas que hay en microcítica. Ay, creo que estaba acá. Enfermedades crónicas, las más frecuentes. Enfermedades de la tiroides, el hipotiroidismo, lo más frecuente. Enfermedades del colágeno, lupus, vasculitis sistémica, artritis reumatoide, las polimiositis, la poliarteritis nodosa, la enfermedad intestinal, la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, enfermedades malignas, el cáncer, las presentaciones, enfermedades infecciosas crónicas, parasitismos, osteomielitis, tuberculosis, etc.
prefiero el Mediterráneo, pero está echando de ahí, porque quiere el Mediterráneo, la costa vasca, tal vez. Insuficiencia renal, ¿de acuerdo? Pienso en esas enfermedades que generalmente son normocíticas, pero que son la segunda causa de las microcíticas. ¿Listo? Volvemos acá. ¿Dónde estaba? Acá. ¿Listo? Entonces he descartado, no tengo ninguna de esas enfermedades y la ferritina es normal. Valoro la edad del paciente, el contexto del paciente. Que es un ancianito de 85 años, etc. De una vez, sideroblastica, búsquele una anemia sideroblástica. Es improbable que ese paciente tenga una talasemia. Se había diagnosticado hace muchos años atrás. ¿De acuerdo? Sideroblástica. Pero si es una persona joven, piensen en la talasemia menor, una hemoglobinopatía. ¿Qué le voy a pedir? Una electroforesis de hemoglobina. Una electroforesis de hemoglobina. Y la electroforesis de hemoglobina me va a definir. ¿De acuerdo? Ahí está, más o menos. ¿Está clara la anemia microcítica? Se van a pedir. ¿Qué le van a pedir primero? Ferritina. Si la ferritina es baja, Tratamiento. si la ferritina es baja. Hierro, le damos tratamiento. Hierro, le pongo hierro y se acabó el cuento. Le pongo hierro. Si la ferritina es normal, la segunda causa, que son enfermedades crónicas, busco, indago sobre enfermedades crónicas, hago exámenes, examen físico, interrogo, busco enfermedades crónicas. Si no encuentro enfermedades crónicas, edad, miro en qué contexto estoy. Si es un paciente anciano, si es un paciente joven, ¿listo? No se van a poner a pedirle una electroforesis de hemoglobina a un paciente de 90 años, que quedan mal, ¿vale? Bueno, listo. Vamos ahora con la anemia con volumen corpuscular normal. Supongamos que tiene acá entre 80 y 100 hectolitros. Entre 80 y 100, ustedes lo verifican como anemia normocítica. La anemia normocítica tiene también 4 causas fundamentales. La primera, enfermedades crónicas. Entonces, usted tiene un paciente con anemia normocítica, lo primero que debe hacer es buscar una enfermedad crónica. Es la primera causa de enfermedad de anemia normocítica, la enfermedad crónica. Entonces, ya sabes cuáles son. Pues vamos a revisar. ¿Dónde estaba? Aquí. Esas son las principales. Yo añadiría ahí falla cardíaca crónica. ¿No? Listo. Bueno. Listo. No encuentro enfermedad crónica. Descarto enfermedad crónica. Las segundas causas son la insuficiencia de la anemia de enfermedad renal crónica, de la insuficiencia renal crónica. No, simplemente un y una creatinina. La tercera causa son las hemólisis. Las hemólisis o los sangrados. Los sangrados y la hemólisis producen anemias normocíticas. ¿Por qué? La médula no da tiempo a que la médula produzca glóbulos rojos. Entonces, usted encuentra glóbulos rojos de volumen corpuscular medio normal. Entonces, si no encuentra enfermedad crónica, busca enfermedad renal. Si no tiene enfermedad renal, lo siguiente que busca son hemólisis o pérdidas sanguíneas. Si no encuentra una hemorragia evidente, hay sangrados ocultos. Entonces, pídale un test de sangre glutenés, una endoscopia de vías digestivas altas, una endoscopia de vías digestivas bajas, si es que así se amerita, de acuerdo al contexto clínico. Busque sangrados ocultos. Si es una mujer, sangrados menstruales, etc. Si no encuentra sangrados, busque hemólisis. Entonces, busque en el extendido de sangre periférica, busque esquistocitos, perdón. Si hay esquistocitos. Los esquistocitos son una muy fuerte orientación de hemólisis. Los esquistocitos, a veces uno no los encuentra en el primer extendido de sangre periférica. Y si usted está sospechando, pide un extendido de sangre periférica para buscar esquistocitos, no diga simplemente extendido de sangre periférica, no, pídale al bacteriólogo que por favor le busque esquistocitos.
pidan extendido de sangre periférica en busca de esquistocitos, para que ellos busquen esquistocitos. Nosotros tuvimos un caso muy enriquecedor hace varios años, ya hace unos 6 años, de una paciente con una MAT, una microangiopatía trombótica, era un SHUA, síndrome hemolítico urémico atípico. Finalmente diagnosticamos eso. En el proceso de diagnóstico era importante definir si tenía hemólisis o no. Teníamos trombocitopenia y estaba anémica, pero necesitábamos definir si era una anemia hemolítica. El paciente es la UCI, pero una crítica, una falla orgánica múltiple, una falla renal, una función orgánica, etc. Y entonces pedimos extendido de sangre periférica. Yo pedí extendido de sangre periférica. Yo llevo extendido de sangre periférica. Quienes han pasado a la UCI todos los días. Extendido de sangre periférica. Sí, doctor, aquí está. Yo buscando ver esquistocitos para tener el diagnóstico. Pues no decía nada. O sea, no mencionamos esquistocitos. Entonces no hay esquistocitos. Es una vacía. Pero extendido de sangre periférica. A los 2 días, otra vez de sangre periférica. Pues, célula, está policromatría, un poco de cosas, pero nada de los esquistocitos por ningún lado. A la tercera vez, alguien me dijo, doctor, digámosles que ya que estamos buscando esquistocitos, colocando todo. Nuevamente tiene sangre periférica en busca de esquistocitos. A la hora de venir llamado, esto está lleno de esquistocitos. Entonces, hay que pedir, decirle qué es lo que está buscando. Y el COMDIRECT, para saber que si es algo autoinmune. Es de mucha ayuda en las hemólisis. Primero, clínicamente, ver si el paciente que está hemolizando está itérico, tiene elevación de las bilirrubinas a expensas de la indirecta hemólisis. La hemólisis se acompaña de eso. Si usted ve un paciente al cual le sospecha hemólisis y no tiene las esferas totalmente blancotas, ¿no? Es sospecho, pues dude que está hemolizando. Y haga un perfil de bilirrubinas en busca de elevación de la bilirrubina indirecta, no es bilirrubina en expensas de la indirecta. ¿De acuerdo? La LDH es de mucha ayuda en los pacientes que hemolizan. Se eleva la LDH. Bueno, ya cuando usted tiene una sospecha más avanzada, etc., los niveles de aptoglobina le ayudan también a definir la hemólisis. ¿De acuerdo? Ya tenemos 3 causas: anemia de enfermedad crónica, insuficiencia renal, la hemólisis o el sangrado, y la tercera son algunas anemias carenciales. A ver qué tenemos aquí, qué dice acá. Déficit de folatos, vitamina B12, ácido fólico, que inicialmente pueden ser normocíticas cuando usted las coge en estados tempranos, pero más adelante se volverán macrocíticas. ¿Estamos? Listo. Ya tenemos las normocíticas y las microcíticas. Ahora vamos a las macrocíticas. Volumen corpuscular medio más de 100 pentolitros. Aunque no lo dice allí, hay muchas publicaciones que sugieren que uno evalúe si tiene más de 110 hectolitros o menos de 110 hectolitros y clasificar la anemia macrocítica en megaloblástica o no megaloblástica. La anemia megaloblástica generalmente tiene más de 110 hectolitros y la única causa de anemia, la frecuente causa de anemia megaloblástica es la anemia perniciosa, déficit severo de vitamina B12 y ácido fólico, ¿cierto? Entonces hace la dosificación ahí sí de vitamina B12 y ácido fólico, ¿de acuerdo? Usted se puede encontrar en el camino cuando la anemia se va volviendo megaloblástica, pues que el paciente no tiene 110 hectolitros, sino tiene 106, pero no es lo primero que usted piensa, ¿de acuerdo? Pero si usted ya tiene 120 hectolitros, 115 hectolitros, piensa en la anemia perniciosa. Haga una endoscopia, haga el nivel de vitamina B12 y ácido fólico, cuantifique. ¿Listo? ¿De acuerdo? Bueno.
Deficiencias de folatos, déficit de determinada dosis fólica, supresión de la médula ósea, radiación, quimioterapia, alcohol. La anemia de los pacientes alcohólicos, aquí está. Los alcohólicos, el 25 al 96%, miren que hay muy amplia variabilidad de la anemia de los alcohólicos. Algunos reportes que hablan de que todos los alcohólicos tienen anemia, y hay otros que solo el 25, una cuarta parte. Pero es un hallazgo muy frecuente en el alcoholismo crónico encontrar anemia. Y es una anemia macrocítica, pero no supera los 110 pentolitros, generalmente está entre 100 y 110 pentolitros. Entonces, piensen en eso. Mira, aquí está, generalmente leve, entre 100 y 110 pentolitros. La anemia es leve, la anemia del alcohólico. Son macrocitos redondos, no son ovalados. Hay ausencia de hipersegmentación de los neutrófilos y el folato almacena normal. Los folatos se almacenan normalmente. En la megaloblástica, lo que pasa es que hay una insuficiencia de la médula debido a que hay una interrupción de la síntesis del ADN, ¿no? Para hacer, o sea, que lo que se produce es una hematopoiesis ineficaz. ¿Y por qué se produce eso? Hay deficiencia del sustrato. Hay deficiencia del sustrato. Hay precursores gigantes y sincronía nuclear, citoplasmático en la médula, hipersegmentación de los neutrófilos. Generalmente, en la anemia megaloblástica, no solo está comprometida la línea roja, sino que también puede haber leucopenia y trombocitopenia, porque todo el sustrato de la médula ósea está comprometido. Y casi siempre por deficiencia de cobalamina o de folatos. Por eso se cuantifica la vitamina B2 y el ácido fólico. Bueno, esto es... Esto ya lo hablamos. Los 3 estudios para... ya lo hablamos, ¿no? Sí. También para la hemólisis. Bueno, ¿qué hallazgos se encuentran generalmente en pacientes con hemólisis? Aumento de la bilirrubina no conjugada, aumento de la LDH sérica, aumento de la lactoglobina, disminución de la lactoglobina, hemoglobina en la orina, generalmente hay trazas de hemoglobina en la orina, hay hemosiderina en la orina, hay urovinilógeno en la orina, con incremento, y hay incremento del conteo de los reticulocitos. Bueno, esto ya está. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer resumen. Primero, verifico que el paciente tenga anemia, ¿no? La anemia no se diagnostica porque yo veo pálido al paciente. Y si está pálido, tiene anemia. No, pálido. No, tengo que hacer los niveles de hemoglobina y hemoglobina. Si defino los niveles que pusimos ahí, que el paciente está anémico, entonces lo siguiente que hago es dos cosas: evaluar el volumen corpuscular medio y un conteo de reticulocitos que siempre me ayudan. El volumen corpuscular medio alto, normal o bajo. Y los reticulocitos altos o bajos. Reticulocitos altos, regenerativa. Reticulocitos bajos, regenerativa. Entonces, miro el volumen corpuscular medio. Si el volumen corpuscular medio está bajo, por debajo de 80 centilitros, 4 causas: ferropenia, enfermedad crónica, sideroblástica o talasemia. El único examen, el primer examen que debo pedir en un paciente con anemia microcítica es la ferritina. ¿Te va a pedir tíbic? Transferrina, porcentaje de hierro, nada. ¿Digamos en la médula ósea? Solo ferritina, vale 22 mil pesos. Listo. Y tiene el diagnóstico. Si está bajo, ferropenia. Tratamiento, sustituir los depósitos. Si la ferritina está normal, la segunda es anemia crónica, evaluó esas causas que mencionamos aquí.
Si no encuentro nada de eso, digo la edad. Jóvenes, talasemias, ancianos, cirroplásticas. Listo. Tengo que pensar mucho. Volumen corpuscular normal. Si el volumen corpuscular medio está normal, esa anemia normocítica está entre 80 y 110. Lo primero, Enfermedades crónicas. reviso eso. Lo segundo, Anemia de insuficiencia. reviso esa definición. Tercero, grado de hemólisis. Y cuarto, déficit temporal, pues son anemias carenciadas, que normalmente son macrocíticas, pero puede estar en una etapa temprana y apenas está evolucionando. ¿Listo? Si yo no he encontrado otro problema, pues bueno, puedo tomarle vitamina B12 acción. Es lógico que yo de entrada a un paciente con anemia normocítica le pida tripular de vitamina B12, ácido fólico, aspirado de médula ósea, porcentaje de saturación del hierro. ¿Lo ven ahora lógico? No, porque si tiene creatinina alta y se encuentra, yo me encuentro pacientes a diario en los servicios de urgencias, pacientes con pendientes la transferrina, la ferritina, la yo no sé qué, las perlas no sé, y no tiene una creatinina. No tiene una creatinina. Bueno, entonces hay que ir en orden. Y luego, volumen corpuscular alto, más de 110, menos de 110, megaloblástica, no megaloblástica. Si es entre 100 y 110, busquen tóxicos, fármacos, alcoholismo, quimioterapia. También pueden encontrar una de vitamina D, ácido fólico que está en curso hacia la vuelta del semana, megaloblástica, ¿cierto? Pero no es lo primero. Y si tiene más de 110, háganle una vitamina B12 ácido fólico y una endoscopia. Y verá que va a encontrar una gastropatía atrófica, parálisis atrófica, que va a encontrar déficit de vitamina B12 ácido fólico y tendrá que llenar estos. ¿Preguntas? Creo que alguna vez leí que, por ejemplo, también se puede considerar anemia cuando baja más de 2 gramos sobre decilitro. Suponiendo tenía 15 y bajó a 13. Pues de acuerdo a la definición de anemia, pues usted no está anemia. Ahora, claro, si yo soy cachete colorado, vivo en Cumbal, ¿qué nivel de hemoglobina debería tener yo allá? 18. Y si ese man me llega con una hemoglobina de 13, Claro. Sí. no, que me llega con 13 no. Supongamos que un hombre de 45 años me llega con 14. No, el doctor Sánchez dijo que era 13.7. O sea, usted no está en México. Pues está pasando, ¿cierto? Sí, eso es cierto. Pero la definición normal son esos valores. Tendríamos que conocer qué nivel de hemoglobina tenía antes. Tendría que conocer qué nivel de hemoglobina era antes. Pero hay casos dobles, pero sí, eso es cierto. Tendría que claro, me encuentro en un paciente que esté sangrando, con la leucopenia, o cualquiera de las cuestiones. Pero sí es cierto. Pero digamos que estos son casos selectos, ¿no? La definición es como la hemos mencionado. ¿Está claro? ¿Sí? Van a, bueno, si encuentran los diseños, les digo. Cine. Sí, es que lo que nos indica que le 65 metros.